Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a configurar juntos, desde cero, un hotspot. Primero que nada, lo que tenemos que saber es el ajuste de desviación y tomamos nota del valor que trae la etiqueta. Si no lo tienen, no se hagan problema porque después se puede averiguar. Bueno, herramientas que vamos a necesitar para esto. Primero, venir a la página de Pi-Star. En la parte de descargas van a venir acá, hacen un clic en Download Pi-Star y van a bajar la última versión. En este caso para Raspberry es la 4.12 del 20 de mayo. Bajamos este archivo. Una vez que lo bajan, lo descomprimen en una carpeta y el archivo descomprimido lo vamos a grabar en una tarjeta micro SD formateada, la cual vamos a insertar en el ordenador. Vamos a venir acá, vamos a elegir la ruta, le vamos a dar la ruta del archivo. Yo en este caso lo tengo acá en el escritorio, le pongo abrir, pongo la tarjeta, me asigna una letra de unidad acá y le pongo write, escribir. Una vez que termina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar otra herramienta de la página de Pi-Star, que está acá, Pi-Star Tools, Wi-Fi Builder. Acá vamos a grabar los datos de nuestra Wi-Fi, ponemos enviar y nos baja este archivo, WPA Supplicant. ¿Qué hacemos con este archivo? Una vez que termina de grabar la tarjeta, simplemente lo copiamos en la raíz de la carpeta. O sea, venimos acá, por ejemplo, tenemos acá una carpeta de la tarjeta de memoria. Vamos a suponer que es esto, toda la raíz, la unidad C. Simplemente agarramos ese archivo, WPA Supplicant, y lo arrastramos a la raíz de la tarjeta. Una vez que tenemos eso, podemos insertar la tarjeta y encender el hotspot. Una vez que encendemos el hotspot, ¿qué hacemos? Usamos este programa, Angry IP Scanner. Escaneamos la red o con el celular nos conectamos a la misma Wi-Fi que vamos a conectar el hotspot y que sea la misma Wi-Fi que cargamos en la página de Pi-Star para generar el archivo de configuración. Escaneamos la red y acá está, por ejemplo, acá nos dice Pi-Star 110, 192, 168, 0, 110. Entonces venimos acá, ponemos 192, 168.0.110, Enter, y nos va a salir la página de Pi-Star, ¿no es cierto? Una vez que estamos acá, venimos a configuración y acá nos va a pedir los datos de usuario y contraseña, que son estos. El usuario es Pi-Star y la contraseña Raspberry. Otro dato para tener en cuenta, en caso de que les haya quedado mal y no se puedan conectar, una vez que Pi-Star detecta que no se conectó a ninguna Wi-Fi, a los 3 minutos de no estar conectado, genera su propia Wi-Fi de configuración que se llama Pi-Star. La contraseña es Raspberry y la IP para acceder al menú este de configuración es la IP 192.168.50.1. ¿Correcto? Bueno, nos logueamos. Ahora nos va a cargar todo el menú de configuración. Perfecto. Esto está por defecto, recién cargada la imagen en la tarjeta. Yo acá siempre le pongo el U7 Hotel Romeo-Simplex, acá obviamente mi licencia. Yo lo uso en 431.075. Ahora les doy un truquito para sacar bien la latitud y la longitud, que es bastante exacto. Acá borramos Capital Federal, Argentina. Acá lo ponemos en automático. Acá yo lo pongo en público.
Acá pongo el SOAM, el tema del APRS. Acá ponemos Argentina, Buenos Aires. Acá ponemos españoles. Esto yo lo dejo todo público. Esto es el AP, esto no se toca, se deja en on. Y el tema de los paquetes de red también. ¿Para qué? Paquetes, sí, me parece que son los paquetes de red. Si no, después... Sí, está bien. Para las reglas de... Para el paso del cortafuego del router. ¿Qué más? ¿En dónde me quedé? Acá. Bueno, yo ya la tengo. Mi latitud y longitud. Pero si no, el truquito que les decía... Bueno, vamos a hacer un repaso de arriba abajo. Esto va acá, esto va en simplex, acá yo le pongo así para accederlo porque después yo tengo varios dispositivos con Piestar, tengo una placa duplex, después tengo un nodo, entonces los voy nombrando, tengo un hotspot para ISF, le pongo el U7 Hotel Romeo -ISF, entonces después cuando vengo al navegador yo pongo así y ya me lo saca acá, y si no hago así, ya me sale duplex, ISF, o me sale el nodo. Entonces, para mí organizarlo de esa manera me resultó más cómodo. Después, bueno, la licencia, todavía no elegimos modo porque en esta primera etapa no está. Así que acá directamente lo que hacemos es aplicar cambios. Lo que le decía del truco para sacar la latitud y la longitud, con el Google Maps lo podemos hacer muy fácil. Por ejemplo, vamos a poner que yo pongo Pichincha 314. Acá, Buenos Aires, Pichincha 314. Venimos a el mapa, al Google Maps, acá está Pichincha 314, y simplemente copio acá la latitud, y acá tengo la longitud. Uso después la coma 49. Y ahí saco perfectamente para Piestar los datos de APRS con las coordenadas de acuerdo a Google Maps. Esto ahora va a grabar estos datos, está trabajando acá, ven que dice esperando, esperamos que termine. Ahí está aplicando los cambios. Siempre traten de poner una buena tarjeta de memoria para que sea más dinámico todo esto, ¿no? Y que tenga contacto visual el hotspot con el router, mejor todavía. Bueno, yo voy a habilitarlo ahora para el modo DMR. Acá le voy a poner un OLED, la configuración del OLED, el tipo 3. Y vuelvo a aplicar para que me grabe estos datos. Yo en este caso voy a usar una iLunch. Ahí está en la frecuencia del hotspot. Este va a ser un poquito más corto y más dinámico porque pese a que este video tuvo muy buenas críticas, muy buenos comentarios, los cuales agradezco y le sirvió a mucha gente, que el que quiera lo puede ver, está toda la guía completa acá, configuración, ponen el U7 Hotel Romeo en YouTube y le va a salir. En la descripción están todos los comandos para actualizar firmware y demás. Pero este es uno más sencillo y ahora les voy a explicar cómo exportar e importar backup
porque por algún accidente o se rompe la tarjeta de memoria o cualquier fallo que puedan tener o configuran algo mal o tocan algo por error, restauran una copia de seguridad y les quedan dando en 5 minutos. ¿Qué es lo clave con el hotspot, con Piestar? Tener el archivo de configuración de Wi-Fi, tener la imagen guardada en el ordenador y tener el programita para grabar la imagen. Con eso y un backup no necesitan más. En 5 minutos lo ponen en marcha. Bueno, se está demorando, ahí está. Acuérdense, en YouTube se suscriben a mi canal y siempre estoy subiendo videos. Si quieren, se suscriben y están al tanto de todas las novedades. Acá tienen una guía completa, como les dije, de Piestar, y hay otros videos interesantes de otros equipos. Bueno, ¿qué hacemos acá? Acá elegimos el STM32 Raspberry GPIO, que ese es el modem que estamos utilizando nosotros. Pegamos un repaso a la configuración y en este caso vamos a tener que cargar el ID. Acá está. Tenemos que cargar el ID, que es este que voy a poner ahora. El 0101. Ahí está. Bueno, dijimos simplex, modo de MR, está bien, el OLED está bien. Igual el OLED se dan cuenta porque si no, no arranca la pantalla. Venimos el ID, latitud, longitud, todos los datos que queremos para PRS. Acá selecciono Master, yo uso el 2401. Si ustedes en Brandmaster pusieron password, lo tienen que cargar acá. Yo no uso password, para el video lo saqué, así que ahí estoy con la de otro colega. Bueno, si en Brandmaster cargaron el password, yo siempre reparo amigos y clientes, y bueno, tengo un montón de usuarios cargados acá. Ahí está. Si ustedes pusieron el password, yo ya lo saqué, pero si ustedes lo tienen configurado, lo tienen que cargar acá. Acá yo le pongo 01, 02, 03, de acuerdo al número de dispositivos con Piestar que tenga cargados, los voy nomenclando de acuerdo a cómo yo me quiera organizar. Lo demás queda todo igual. Aplicamos en cualquiera de los que diga aplicar, podemos aplicar. Y ya estamos en condiciones de hacer una prueba con el Handy. Que en este caso voy a hacer una prueba con el 9990, el Parrot. Ahí tengo preparado el Handy. Vamos a esperar que cargue los cambios esos. ¿Qué más les puedo ir diciendo? Lo que sigue. El paso que sigue es fijarse el tema de la etiqueta que les mostré, de acomodar eso, de poner la desviación que trae el modem, porque si no, no vamos a tener enlace con la radio. Y no sé qué cambios habrá hecho Piestar, que últimamente hay que configurar el tema del
del protector de pantalla y que si queremos que scrollee o no, scrollear que se mueva el MMDBM en toda la pantallita cuando está en reposo. Son dos seteos que hay que tocar, así que ahora lo hacemos. Bueno, esa tarjeta no sé si estará en buenas condiciones, está demorando mucho. Pero lo importante es que está trabajando, así que vamos a dejar que nos salga el cartel como corresponde. Una manera de saber si la memoria es de buena calidad o no es cuando grabamos acá, nos tira un porcentaje de megas que está grabando. De 5000 para arriba es buena, está en buenas condiciones la tarjeta. Bueno, repasamos. ¿Está todo bien acá? Sí, sí, sí. Vieron que es sencillo. Hay que tener poquito de esto. Vamos a experto. Vamos a MMDBM host. Primero, vamos a duplicar acá. Vamos a abrir acá. Yo voy ahora. Yo estoy gatillando el handy. Y como ustedes verán, no sale nada acá. Ni se entera el hotspot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá. Yo dije que tenía un cruce de 500. Una desviación de 500. Pongo 500, 500 y aplico. RX offset, TX offset. Entonces, ahí grabó. Ahora yo, en teoría, tendría que tener comunicación. Ahí está. Ahora sí se está comunicando vía radio. Yo lo tengo en baja, tengo un verde 1.7 y lo puedo ajustar un poquito más. ¿Cómo lo puedo ajustar un poquito más? Vengo acá, bajo o subo. Puedo poner 600, 600, aplico. Con eso ajusto el verde. Lo bajo o lo subo. A ver qué dice ahí. .04, ¿ven? Está perfecto. Lo dejo en 0.4 con 600. Bueno, ahí ya está operativo esto. Si yo pongo el parrot, hola, 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 1, 2, 1, 2. Corto. Yo pongo el parrot, hola, 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 1, 2, 1, 2. Bueno, están dando. ¿Qué les puedo decir acá? Bueno, vienen a configuración. Restaurar copia de seguridad. Se bajan una copia de seguridad. Y la próxima que hagan esto, se ahorran un montón de pasos. Lo único que hacen es, arman este archivo de vuelta, bajan la versión de Piestar, graban la tarjeta con el Win32, se acuerdan que hay que copiar el archivo WPA Supplicana en la raíz de la tarjeta, arman el jumbo, lo ponen en marcha y en vez de hacer todo lo que hicimos nosotros, van a hacer esto. Abren acá, vienen a configuración, les pide el usuario y la contraseña, ponen Piestar, Raspberry. Acá cerramos, acá cerramos. Y vienen directamente a seleccionar archivo y le cargan el backup y les queda igual que como ahora, en 30 segundos. Y tienen operativo el hotspot. Ahí está, perfecto. ¿Qué otro tip más le puedo tirar? Hay muchas cosas. Pero esta es la manera más rápida de probar todo y que ande todo bien.
Para actualizarlo hacen clic acá, para actualizar P-Star vienen a Upgrade, para actualizar el panel vienen a actualizar, esto en el modo experto. Y bueno, en el otro video hay otras herramientas que para ponerse más en conocimiento de cómo funciona P-Star y demás, les va a servir más si vieran este video, pero quería hacer uno corto por todas las consultas que tengo cuando no les funciona el hotspot. A ver, algo más que les puedo aportar medio rápido. Les voy a tirar una configuración rápida de otros modos. Por ejemplo, si yo lo quiero usar en ISF, yo les recomiendo deshabilitar acá, habilitan acá y habilitan ISF to DMR. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos. Les va a quedar para DMR y para Fusion. Lo de DMR no se borra, ya está grabado. Cuando habiliten el modo DMR de vuelta, automáticamente va a estar configurado. Pero ahora vamos a anexar la configuración de ISF por las dudas. Así tienen más datos de configuración. Después en otro video, si quieren, cualquier cosa me ponen en los comentarios y habilitamos V-Star. O para salir de DMR a Fusion. Hay muchas cosas para hacer. Yo hace poco tuve la posibilidad de usarlo en V-Star puro y la verdad que anda bien también. Bueno, esa tarjeta no es de la más rápida, pero bueno, funciona. Vamos, cariño. Esto lo cerramos. Esto lo cerramos. Bueno, acá estamos. Yo lo que hago, generalmente, espero tener batería. Sí. ¿Qué hago generalmente? Acá, bueno, dijimos que lo íbamos a poner para Fusion. Yo acá lo pongo siempre en el Parrot. Y después me conecto a donde yo quiero. Acá lo pongo en 7228 y el servidor pongo Suiza. El password de coso no lo pongo. Acá habilitamos esto. Lo demás estaba todo igual. O sea, habilitamos acá. Acá me va a permitir usar Fusion puro. O sea, Fusion con los ROM. Y a través del 02 puedo salir por DMR. Si ponen este, o yo le enseño ahora cómo lo hacen desde el handy, salen directamente por un TG de DMR. Aplicamos los cambios. Vamos a ir buscando acá. Ahí lo tengo en 431.075.
Vamos y start. Les puede variar el ver, pero eso bueno, ya saben de dónde se ajusta. Si lo utilizan con DMR, a veces cuando lo utilizan con un handy de Fusion, varía el ver. Así que van a experto, a MMDB-Host, el TX y RX offset, se buscan un valor. Hoy guardaron un backup. Ese backup estaba con el seteo de DMR. Si quieren se guardan uno para Fusion, y si lo van a usar en Fusion, restauran el backup de Fusion, y si no, usan el backup de DMR. Eso como quieran ustedes, pero es otra posibilidad. Se está haciendo largo el video, pero bueno, le estoy explicando cosas que la verdad no tenía pensado, pero bueno, es normal en mí que piense en hacer algo y termine haciendo otra cosa. Pero a más de uno le va a servir el dato porque siempre me mandan mails o algo consultando, entonces bueno, aproveché y les expliqué para configurar Fusion también. Bueno, esto está todo bien, sí, correcto. Venimos a panel de control. Está enganchado. Ahí está. ¿Ven? Tengo un 20 de ver ahí. Hola, hola, hola. Ah, no, está bien. Ah, venía con pérdida ahí, estaba enganchado a algún lado. Hola. 1, 2, 3, probando. Hola. 1, 2, 3, probando. Perfecto. Vamos a pedir con la X. Ahí nos conectamos. Search and Direct. Le ponemos. Vamos. 1, 2. ¿Cómo está acá? Hace un montón que no lo uso. Ponemos ID. Nos tira el numeral 00002. 4 ceros y un 2. ¿Se ve bien ahí? Le ponemos Enter y nos va a pasar a DMR. Ahí está. ISF2 DMR. Como yo le había puesto el 7228, si yo vengo acá, me conecto a otro dispositivo que tengo, que no sé si está prendido, pero bueno, estaría bueno que esté prendido, ¿no? A ver si estaba prendido. No, estaba apagado. Pero podemos buscar acá. Ok. Hola. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1. Ahí me estoy monitoreando por una repetidora. Yo estoy entrando con un handy Fusion a DMR. Hola. Bueno, estoy lejos de la rep, ¿no? Y estoy adentro. 1, 2, 3, probando, CQ, siguiente Hotel Romeo. Ahí patina menos porque está cerca de la ventana. Bueno, espero que les guste, espero que les sirva y será hasta la próxima. Si se suscriben al canal me hacen un favor. Gracias, chau, 73.